decir o mencionar algunas consecuencias si ocurre una interrupción de la vía más o menos a aquel nivel. ¿De acuerdo? Entonces, todas las órdenes motoras que nacen en la corteza y van a los músculos tienen que llegar a la médula espinal y luego por los nervios periféricos llegar a los músculos adecuados. Y al revés, todas las sensaciones que se inician en la piel o en los mismos músculos, en las articulaciones, donde sea, tienen que ir por los nervios, penetrar a la médula y llegar al cerebro, ¿no? Porque son ascendentes. Entonces las vías motoras son descendentes y las vías sensitivas son ascendentes, ¿cierto? Vamos a ver las más importantes, no vamos a ver todas, nomás las más importantes. Entonces la médula espinal está contenida dentro del canal raquídeo que le forman las vértebras y como ustedes pueden ver está rodeado por envolturas meníngeas. A diferencia de lo que ocurre en el cerebro, donde la dura madre está bien pegada al hueso, ¿verdad? Es el endostio del hueso. En el canal raquídeo no. La dura madre está separada del hueso por tejido fibrovascular adiposo y entonces tenemos en contexto espacios dentro del canal raquídeo. Si puedo quitar los huesos y me quedo con la médula, entonces la médula tiene aquí el nacimiento de cada nervio periférico por una raíz anterior o motora y una raíz posterior sensitiva que se unen, ¿verdad? Sí. Y entonces, una vez que se unen, el nervio lleva fibras motoras y sensitivas. Cuando yo daño un nervio, el trastorno en el área afectada será motosensitivo. Cuando daño una raíz, podrá ser un déficit motor o un déficit sensitivo. Depende cuál raíz afecte. ¿Me expliqué? Bien. La médula entonces tiene en su parte central la sustancia gris y está formado por las astas anteriores. Esto es anterior. Vean ustedes cómo el surco medio anterior es mucho más amplio que el surco medio posterior, que casi no se ve. Cuando les ponga una foto, un diagrama de una médula, busquen el surco y donde está el surco es anterior. ¿Me expliqué? Entonces tenemos en la médula, en la sustancia gris de la médula, tenemos el asta anterior que es motora, es la última neurona motora. O sea, la orden viene desde arriba, desde la precentral y va pasando por diferentes puntos hasta que hace sinapsis en la neurona motora, esta que está aquí. Y de aquí sale, dependiendo qué nervio estamos hablando. Entonces, esta neurona de aquí es la última y le llamamos neurona motora baja o inferior. ¿Se entendió esto? En cambio, en la parte posterior de la sustancia gris está la raíz posterior, perdón, es esta, ahí, esa es la raíz posterior. En la raíz posterior hacen sinapsis las fibras que vienen con información sensitiva del cuerpo y al penetrar en la médula, en ese segmento, ahí hacen sinapsis aquí, en las neuronas posteriores. ¿Me explico? Y entonces, las fibras que salen de aquí suben como haces sensitivos, las que hacen sinapsis posteriores. En cambio, la vía motora viene descendiendo como vía y aquí es donde hacen la sinapsis anterior. ¿Estamos bien ahí? Sí. Luego, todo lo que rodea a la sustancia gris es la sustancia blanca. Y la sustancia blanca está dividido en cordones anteriores, o sea, la porción anterior de la sustancia blanca, ahí van tractos, laterales y posteriores. Y los que van por ahí, te lo agradezco un poquito, gracias. Y los que entonces, cuando escuchemos de aquí en adelante tractos laterales, medios o posteriores, se refiere a su localización en la sustancia blanca. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, cuando hacemos un corte transverso, aquí, ven el surco, ven este surco que está aquí. Anterior. Y entonces vemos aquí tractos, esta es una tinción de mielina. Entonces vemos tractos anteriores, laterales y posteriores. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces en el canal raquídeo, la médula espinal está rodeada por las meninges. El espacio en el canal raquídeo está dividido por la dura. Esa que está ahí, esa es la dura madre. Y como ustedes pueden ver, deja un espacio aquí que llamaremos espacio epidural.
o por fuera de la dura. Y todo lo que está abajo, ¿cómo será? Subdural. Pero el espacio subdural tiene dos compartimentos. El subaracnoideo, que es este que está aquí, que es de las aracnoides, y el medular propiamente dicho. ¿Ya me expliqué? Porque van a ir muy seguido en clínica. Tenemos un paciente con una lesión del canal raquídeo. ¿Intra o extradural? Intradural. ¿Intramedular o subaracnoideo? ¿Me estoy explicando? Para poder ubicar la lesión. La ventaja es de que el espacio subdural, el espacio epidural o extradural o epidural, ¿lo ven? Está protegiendo a la médula, pero sí pesca, sí permite que las raíces nerviosas del nervio que va saliendo aquí queden expuestas a dicho espacio. O sea, se cierra antes la dura. Eso lo digo porque ese famoso espacio es el que usan muchas anestesias, muchos anestesiólogos, para poner la aguja que entra por aquí atrás y aquí dejan caer la anestesia, para que irrigue las raíces y no afecte la médula. ¿Ya me expliqué? En el epidural. En el epidural. Y entonces van a decir, la señora va a tener una cesárea. ¿Va a ser epidural o va a ser parto normal? Es un lado que hay señoras que les gusta que les duela. ¿Me explico? Y entonces, sí, no, hay cada cosa. Tenemos ahorita una bronca legal porque una paciente con un parto totalmente normal se quiere comer su placenta. Ella leyó en internet que es una nueva teoría, una nueva onda y que la fregar. Es un problema legal porque en el hospital todos estamos, hay un reglamento que no es nuestro, es de salubridad y se prohíbe comerse las placentas. ¿Ya me explico? Entonces hay un problema ahí serio porque la señora tiene sus derechos, pero nosotros tenemos nuestros reglamentos y hay un conflicto. Bueno, entonces pone aquí la epidural. ¿Ya me expliqué? Muy bien. Entonces vamos a ver la primera vía descendente, vamos a ver la vía motora. La vía motora o vía descendente principal es la vía piramidal, ¿verdad? Se origina en todas las áreas de la corteza motora del cerebro. ¿Se acuerdan que teníamos la precentral, teníamos la prefrontal, o sea, la de asociación, la broca? Todas esas son áreas que mandan información motora. ¿Ya me expliqué? Integran, ¿verdad? Dichas órdenes van bajando por el tronco, por el tallo cerebral y por la médula espinal para llegar al área que ordena, en este caso el músculo, ¿verdad? La vía motora piramidal también se llama córtico espinal, es obvio, va de la corteza a través de la médula. Y también se le llama lateral o cruzada porque, permítame, bueno, y también se llama lateral o cruzada cuando el 80% de las fibras van a ser cruzadas hacia la médula, en la médula espinal contralateral, y solamente un 20% van a bajar por el mismo lado. Entonces también se la va a llamar córtico espinal cruzada o cortico espinal directo. Vamos a ir por paso, muy rápido. Nace en la vía, en la circunvolución precentral con el homúnculo invertido, ¿se acuerdan? Entonces pasa por la corona radiada, pasa por aquí, ¿cómo se llama aquí? La cápsula interna, baja al mesencéfalo, ¿en qué parte? En los pedúnculos, pasa por el puente, llega al bulbo, forma las pirámides, el 80% se cruza y al cruzarse termina el bulbo y se acomoda en el cordón lateral de la médula. Entonces es córtico espinal cruzada o lateral. ¿Ya me expliqué? Sí. Va bajando lateral ya cruzada y hace sinapsis en la asta anterior que le corresponde y sale al nervio por la asta anterior y luego se va por el nervio hasta el músculo o hasta donde sea. ¿Se entendió esto? Pero vamos más por partes. El área motora, que ya habíamos encontrado, nace en las células piramidales de Betz, en la capa número 5 de la corteza frontal, y luego, como dijimos, se dirige de la corteza a la cápsula radial y luego a la cápsula interna. ¿De acuerdo? Como esta es la principal vía córtico-medular, se acomoda en el brazo posterior
de la cápsula interna, porque en el brazo anterior también va una porción piramidal, pero se le llama córtico-pompina, ¿se acuerdan de eso? Sí. Entonces pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, baja al mesencéfalo, a las orejas del Mickey Mouse, y se acomoda en todo lo que es el pedúnculo cerebral, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Luego baja, atraviesa el puente, baja y forma la pirámide vulvar, y aquí se cruza, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces ya que se cruza, se acomoda en el asta, en el cordón lateral de la médula para bajar ya cruzado. Ya baja cruzado. ¿De acuerdo? Es muy lógico. Si yo tengo un daño del lado izquierdo, se va a manifestar en el hemicuerpo Derecho. ¿Verdad? Sí. ¿Se entendió eso? Bueno. Vean ustedes aquí un corte transversal del bulbo. No se nos olvide que en los diagramas que pueden aparecer en su examen tienen que reconocer las pirámides y qué más, y la orilla. ¿Se acuerdan? Bueno, bien. Sin embargo, tenemos el haz es un manojo todo él, pero tiene secciones, tiene partes, ¿sí? Ya dijimos, el 80% es córtico espinal cruzado, pero hay otras fibrillas que están haciendo monadas, ¿verdad? Una de las más importantes es la parte que va de la corteza motora al puente. ¿Se acuerdan? Que iba por el brazo, ¿qué? Anterior. Entonces, ¿por qué hace sinapsis en el puente esa parte de la vía motora? Porque de ahí va a pasar al cerebelo. ¿Se acuerdan de toda esa porción motora del cerebelo, del lóbulo medio del cerebelo? Entonces va a dar información de cómo va el movimiento. Una vez que el cerebelo analiza la información y la homologa o la coordina con toda la información sensitiva que él tiene, entonces manda una orden nueva hacia arriba y que va del cerebelo al núcleo rojo del mesencéfalo. ¿Te expliqué? Del núcleo rojo sube al tálamo para hacer una sinapsis, porque el tálamo está recibiendo modulaciones motoras de los núcleos basales, y luego del tálamo vuelve a la corteza motora. ¿Para qué? Para que el siguiente movimiento esté de acuerdo con mis necesidades corporales y situacionales. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo se llamó este haz? Corticoponto, cerebelo rubro, tálamo cortical. No tiene chiste, ¿o sí? A ver, joven. A ver, ¿cómo se llama el haz? Corticoponto, cerebelo, rubro, tálamo, ¿o no? Sí. Así es como nosotros hacemos movimientos exitosos. Por eso hablamos bien, bueno, más o menos bien. Por eso movemos, por eso pueden escribir el teclado tan rápido. Por eso saben que después de la A sigue la R, después de la R sigue la T, pero en décimas o centésimas de segundo. ¿Ya me expliqué? Porque están coordinando constantemente con respecto a lo que están viendo o como están sentados, etcétera, etcétera. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, una vez que baja, se acomoda en la porción lateral, dijimos de la médula, se llama haz córtico espinal cruzado o lateral, y luego hace sinapsis. Para salir, hay una porción que no se cruza, un 20%, que se llama anterior, y va bajando directo por el mismo lado como anterior. Cuando llega al sitio que le corresponde salir, entonces se cruza aquí, en la comisura gris, se cruza y hace sinapsis contralateral y no sale cruzado. Al final de cuentas todo sale cruzado. Porque ese 20% cuando llega a ese sinapsis se cruza y sale. Pero es tan pequeño que no lo vamos a analizar aquí, ¿verdad? Porque teóricamente es, si yo daño todo el haz córtico espinal cruzado, todavía tengo un 20% del directo que me puede funcionar, ¿verdad? Pero ese 20% es para todo el cuerpo, no nada más para un músculo dado. Entonces, sí es cierto que pudiera haber cierta capacidad de tono, de contracción, pero es tan
tan leve que no se ve, es casi imperceptible. Al final de cuentas el paciente tiene paralizado el área. ¿Se entendió? Bien. Bien, jóvenes. Entonces se llama haz córtico espinal lateral. ¿De acuerdo? Y luego sale. Les voy a pedir que vean los esquemas y se los aprendan, porque no es tan difícil, porque vienen esquemas en el examen. ¿De acuerdo? Y yo les digo, por ejemplo, un paciente tiene un daño del brazo o de la pierna, no la mueve, no la siente, no tiene sensación táctil, no tiene nada. ¿Dónde está el daño? Y les pongo aquí A, B, C, D, E, E. ¿Ya me expliqué? Entonces, si no puede ser aquí, aquí y acá, porque no siente, no tiene reflejo, no tiene nada, entonces debe ser abajo. El daño se llevó todo, debe ser allá en el nervio por allá. Pero así va a ser para todas las vías que vamos a ver. Bueno, una cosa importante: si el daño es desde la corteza hasta, ya se cruzó y va lateral, hasta antes de que haga sinapsis, ¿ya me expliqué? Entonces es neurona motora alta. ¿Se entendió? Sí. ¿Por qué? Porque está antes de la sinapsis. Aunque esté ya aquí en C8 o en T10 o en L4. No, L4 no, L2, porque L4 ya no hay médula. En L4, en L2, ¿ya me expliqué? Si todavía no hace sinapsis, el paciente va a manifestar datos de neurona motora alta en esa área afectada. ¿Cuáles son los datos? Va a estar espástico, el área va a estar dura, espástica, hiperrefléxica, con reflejos extrapiramidales. Ahora sí ya podemos decir que es extrapiramidal. Están dominando las otras áreas moduladoras porque el piramidal no está. Entonces el Babinski y fasciculaciones ausentes, no va a fascicular. ¿Ya me expliqué? En cualquier nivel, desde aquí hasta antes de que haga sinapsis acá. ¿Se entendió eso? ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí. Okay. Hasta el músculo. Si es en la neurona baja, que ya vimos en la motora, o en el nervio, entonces se le llama neurona motora inferior o baja. El paciente que tendrá hipotonía, arreflexia, fasciculaciones, ¿verdad? Una distribución más difusa del daño. Pero sobre todo lo que es más importante es que es arrefléxico, totalmente, hipotónico y fascicula. Lo que no hace la neurona alta, que es hiperrefléxico. ¿Se entendió esto, Cho? Entonces esto ya es desde la neurona hacia acá. Hay otra partecita de las piramidales. Otra. Son esas fibras que vienen con el haz, pero que van haciendo sinapsis en los núcleos motores craneales, de los pares craneales. Contralateral. También se cruza, pero se cruza en tallo. Para cada par motor, ¿me estoy explicando? Va dejando fibras el haz para el tercero, para el cuarto, quinto, para el sexto, para el, todos, noveno, décimo, todos los que tengan función motora, doceavo. ¿Ya me expliqué? Es igual que en la médula, nada más que este se cruza en cada nervio, porque la pirámide está acá abajo. ¿Está entendiendo esto? Entonces, si yo daño, esos son los pares craneales. Si yo daño a cualquier nivel antes de la sinapsis, es neurona motora ¿qué? Superior. Es igual que esto. Y si daño el núcleo o después que ya nació el nervio, es neurona motora inferior, pero ahora para los pares craneales. ¿Se acuerdan? Porque el otro día me preguntaban qué onda con los núcleos, si es o no. Si es antes, si es antes de que haya sinapsis, el daño es supranuclear o central. Si es después, la lesión es periférica o postsináptica o periférica. Y el ejemplo más típico es el del séptimo par, que es un par francamente motor. Pero se nota muy bien este hecho de cuando es supranuclear y cuando es postnuclear, porque
el núcleo del facial de cada lado, el núcleo facial de cada lado, que está en dónde, ¿dónde está ese núcleo? El núcleo del facial, en el puente, el piso del cuarto ventrículo, ¿se acuerdan? La eminencia, muy bien. Tiene esta curiosidad, el núcleo, la parte alta del núcleo recibe fibras de los dos hemisferios, de las dos zonas premotoras. Y la parte baja del núcleo solamente recibe del lado contralateral. ¿Se entendió esto? ¿O no? Entonces es muy fácil. Si el paciente tiene un daño después del núcleo, ¿qué será? Una lesión que periférica. No importa si están cruzadas hacia arriba o no, ya van todas juntas y si yo lo lesiono, se fregó. Todo el facial está dañado y el paciente tiene una hemiparesia hemifacial, o sea, toda la hemicara de ese lado completa está pléjica. ¿De acuerdo? Pero si el daño es central, antes del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, este va a inervar toda la parte baja de la cara. Pero la parte alta, que también le inerva a este, también está inervada por el lado contrario sano. ¿Me expliqué? Porque la parte alta del núcleo recibe de los dos lados. Entonces la frente, en un daño central, la frente de ese lado de la cara queda respetada. La frente queda respetada. Pero la parte baja queda paralizada. Y entonces puedo yo decir, este paciente tiene un daño central, porque cuando le exploré el séptimo par, trae paresia nada más de la parte baja de la cara. Pero la parte aquí de la frente, cuando hace así, sí arruga la frente. ¿Me expliqué? ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí. Recuerden que es cruzado. Todos son cruzados. Si él está paralizado del lado izquierdo, de la parte baja izquierda, el daño fue derecho. Porque es cruzada la vía. ¿Mande? Pero el completo aquí sí es del mismo lado de la lesión, porque este ya es izquierdo. ¿Se entendió eso, chavos? Sí. La parte baja nada más. Entonces, si cuando le decimos al paciente que arrugue la cara, le pasa esto, ¿ven ustedes? ¿Ven? Se le pide, está en reposo, está así, arrugue la cara. ¿Qué pasa con toda esta parte de esta cara? Está paralizada porque no tiene arrugas, no tiene expresión. Entonces tiene un daño completo. Periférico. ¿Del lado? Derecho. Del paciente. Del paciente. Izquierdo del paciente. Y como es periférico, hay que buscar el daño ipsilateral en el lado izquierdo del nervio facial, con el nervio facial izquierdo. ¿Ya me expliqué? Pero si respeta, pero si cuando le decimos esto, él también arrugar esta parte de la frente, entonces tenía un daño central. ¿De lado? Contrario. ¿Verdad? ¿Se entendió esto o no? Sí. Bueno, más vale que lo haya entendido, chicos. Dijeron que sí. Doctor, si es central, ¿no se le afecta el lado contralateral de la frente nada más? O sea, que se caiga acá. No, pero tiene fibras de los dos lados. Acuérdate que recibe el lado superior de cada núcleo, recibe de los dos hemisferios. ¿De cada núcleo? Sí, tenemos un derecho y un izquierdo. Son 12 pares craneales, un par. Derecho, que hay un derecho y un izquierdo es un par. ¿Verdad? Son 12 pares, no, nomás son 12 de un lado y del otro no tenemos nada. Hay un enfermedad que se llama síndrome de Moebius que no se lo recomiendo. Ahí sí hay agenencias de pares de núcleos. Bueno, a ver esta señora. ¿De qué lado tiene el daño? Y que parece ser que no sabemos porque está en reposo, pero ¿de qué lado tiene el daño? Periférico. ¿Ven cómo no tiene arrugas aquí? ¿Ven cómo está caída la boca, el cachete, el párpado caído también? ¿Lo ven? Entonces toda esta hemicara está dañada. Sí.
La ausencia de arrugas aquí me sugiere que el daño es periférico. ¿Ya captaron la idea? Sí. Porque las arrugas en la frente están dadas por el tono muscular de los músculos epicraneales. Entonces, a pesar de que ella no quiera, se le nota que las arrugas, ¡pum!, bruscamente terminan en línea media, ¿se fijan? Entonces, tienen que ser muy abusados para tratar de definir esta situación. Así es con cada par craneal. No todos tienen el núcleo así tan bonito como este, pero todos, para este momento de su vida, debemos considerar que todos los pares craneales son cruzados, todos los motores son cruzados. Algunos son parcialmente cruzados como este, y hay otros salivales que son parcialmente cruzados, pero ahorita prácticamente todos son cruzados. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Bueno, bien. Entonces, no se nos olvide que la vía motora descendente está regulada por la vía extrapiramidal, ¿se acuerdan? Sí. Núcleos basales, cerebelo, núcleo rojo, que le ayudan a modular la sustancia nigra, le ayudan a modular. Por eso cuando falla esta, aparecen reflejos anormales, ¿se acuerdan? El babis, ¿de acuerdo? Pero cuando falla esta, ¿qué movimientos aparecen? ¿Cómo se dice? ¿Qué palabra mágica? Involuntarios. Involuntarios quiere decir, bueno, estoy en una conferencia. Involuntarios quiere decir que el paciente no quiere hacerlos. Eso es lo más importante. Él no quiere hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Las principales vías ascendentes. Tenemos dos principales vías ascendentes. La sensibilidad profunda y superficial, sensibilidad y la del dolor y la temperatura. Esta se llama propioceptiva y esta se llama exteroceptiva, o dolor y temperatura. ¿De acuerdo? El hecho es que la propioceptiva recoge no nada más sensibilidad superficial, vibración, la vibración, ¿verdad? Sentido de vibración, o la discriminación entre dos puntos. Si ustedes se ponen así y sienten los dos dedos, eso es sensibilidad superficial. Eso se hace mucho en la exploración del paciente traumatizado. Llega a urgencias, todo el mundo trae ahí sus dos alfileritos y se le empieza a decir, ¿siente esto? Sí, siente aquí, sí. ¿Cuánto siente? ¿1 o 2? No, pues 2. 1, y aquí 1, y aquí 2, y aquí empezamos el nivel de sensibilidad. ¿Ya me explico? Bueno, otra cosa importantísima es que recoge toda la información de posición dada por ligamentos y articulaciones. Todos los tendones, ligamentos y articulaciones mandan información por esta vía para saber dónde está mi cuerpo, dónde están mis extremidades, dónde está mi espalda, etc. Entonces, lo interesante es que estas fibras de sensibilidad superficial y profunda llegan por el nervio, la raíz posterior, llegan por el nervio, por la raíz posterior del nervio sensitiva y no hacen ningún tipo de sinapsis para la vía. Hacen una sinapsis refleja, que no lo vamos a ver ahorita. Todo el mundo tiene sinapsis reflejas. Vamos a ver la vía nada más, no los reflejos, sino la vía. Sube, no hace sinapsis y sube por los cordones posteriores del mismo lado. ¿Se entendió? Los que vienen izquierdos suben por izquierdos, los que vienen derechos suben por los derechos. Van por atrás, subiendo del mismo lado, sin hacer sinapsis, van directo. Y se dirigen por toda la parte posterior de la médula hasta llegar a la parte posterolateral del bulbo, al núcleo gracilis y cuneatus. ¿Se acuerdan de esos? Sí. Por fuera del cuarto ventrículo. Y ahí hacen la sinapsis. Esa es la primera sinapsis de esto. Una vez que lleguen ahí, la inmensa mayoría de las fibras se cruzan en el bulbo. ¿Se acuerdan del cruce sensitivo? Sí. Estaba un poquito por atrás, arriba de la pirámide, el cruce piramidal. Y ese es el cruce sensitivo del bulbo. Se cruza la propioceptiva. Y una vez que se cruza, ya no se llama
vía propioceptiva. Ahora se llama lemnisco medial. Y empieza a subir cruzado como lemnisco medial. Va por el puente, se acomoda en la calota del mesencéfalo, llega al tálamo. Y el tálamo en un núcleo, ¿cómo se llama el núcleo? El núcleo posterolateral de la región ventral del tálamo. Apréndenselo como de memoria porque es importantísimo. Llegan al núcleo posterolateral de la región ventral del tálamo y ahí hacen sinapsis. Recuerden que les dije yo aquí, el tálamo recibe toda la información sensitiva menos la olfatoria. Recibe visual, auditiva, recibe propioceptiva y estereoceptiva. ¿Se entendió esto? Entonces la propioceptiva lleva al núcleo. El núcleo, que es posterolateral, está justo en la parte del tálamo que está pegado aquí en el cápsula interna. Entonces una vez que hacen sinapsis, que es la segunda sinapsis, pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, suben y llegan a la corteza sensitiva postcentral y sus áreas de asociación. ¿Se entendió esto? Entonces, este sube primero como, ¿aquí cómo va? Columna posterior. Va, Por las patas posteriores. se llaman as del gracilis y del cuneato. Estos tractos van subiendo, pero por el mismo lado, suben directos por el mismo lado, hasta que llegan al bulbo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver eso. Entonces, sirven para el tacto fino, la vibración, presión, sensación propioceptiva, ¿de acuerdo? Por eso sirve este ácido. Entonces, una vez que viene subiendo por los tractos posteriores, llega al gracilis y al cuneato. ¿Se acuerdan de esta imagen? Luego se cruzan en el bulbo. ¿Qué son estas? Pirámides. Las pirámides se cruzan en el bulbo, como suben como lemnisco medial. Y ya como lemnisco medial, suben, atraviesan el bulbo, el puente, llegan al mesencéfalo, este es Mickey Mouse, se acomodan en la calota, ¿verdad? Y luego llegan al tálamo otra vez, ¿verdad? Como dijimos ahorita. ¿A qué núcleo? Posterior de la presión ventral. Y luego van por la cápsula interna Brazo hacia la posterior. cabeza sensitiva o postcentral. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, muy bien. Esta vía, jóvenes, Doctor, pasa por brazo posterior. brazo posterior. El brazo anterior más va a las frontopontinas, acuérdense de eso. En el brazo posterior va la vía piramidal y va subiendo las sensitivas. Dobles piramidales por el anterior. No, las frontopontinas. Espérenme, no me se confundan. ¿Qué es extrapiramidal? Núcleos, Sustancia negra. sustancia negra, cerebelo, núcleo rojo. Las frontopontinas es de la vía piramidal. Esa es la vía piramidal, que luego se conecta a la extrapiramidal por el cerebelo, pero en el trayecto que tú dices, córtico pontino, es piramidal. ¿Sí? Bueno, muy bien, jóvenes. Bueno, recuerden que si el paciente tiene daños del nervio o de la médula, pues como no se cruza cuando entra, no se hace sinapsis, entonces va a ser del mismo lado. Si es del nervio de la médula, va a ser del mismo lado, ¿de acuerdo? Y no es hasta el bulbo donde se cruza que ya sería un daño contralateral. Ya cuando se cruza después de que hace sinapsis en el cuneato. ¿Se entendió? Muy bien. Acuérdense que esto es ¿qué signo neurológico buscamos para ver daño propioceptivo? El rombo. Bien. La otra vía ascendente, que también es importantísima, es la del dolor y la temperatura. Su sinónimo es
córtico espinal, espinotalámica o exteroceptiva, son sinónimos de ella, ¿verdad? Es espinotalámica porque va de la médula al tálamo, pero está confusa porque también la propioceptiva va al tálamo y va con la médula al tálamo, pero así se conoce la historia, así la van a encontrar. ¿Me expliqué? Bien, dolor y temperatura es lo más importante. Entonces, el sentido del dolor y la temperatura nacen en la periferia. Acuérdense que son receptores cutáneos. Nacen en la periferia. Llegan por el nervio que les corresponde a la raíz posterior sensitiva del nervio y esos entran y hacen sinapsis en la médula. Hacen sinapsis ahí en la neurona posterior. ¿Se entendió? Ese es lo luego, hacen sinapsis. Hay un truco aquí de la naturaleza que es muy útil para nosotros. No nada más entran y algunas fibras hacen sinapsis 2 segmentos más abajo y otras fibras 2 segmentos más arriba. O sea, agarran como 1, 2 o 3 segmentos para hacer sinapsis. ¿Ya me expliqué? Nomás por si por ahí les menciona. El pequeño trayectito hinche que hacen para bajar o subir 1 o 2 segmentos se llama de Lissauer y pertenece a la misma vía. ¿Ya me expliqué? Nomás que por si lo leen por ahí. Vamos a suponer que no, que entra directo. Vamos a suponer, aunque entra dos partes. El mejor ejemplo que tenemos de que estas son sinapsis en 2 o 3 segmentos es que nunca estamos seguros exactamente de dónde nos duele o dónde tenemos comezón. ¿No es cierto? Me duele aquí, donde no, más abajo, espérate, acá, sí, ya. ¿Ya me expliqué? Por eso esa inervación, esa sinapsis que hacen así. Por eso uno tiene que andar buscando niveles sensitivos en el paciente. ¿Se entendió? ¿Nunca has dado comezón en la espalda? ¿Verdad? Que sí, más arriba, no más abajo, no más arriba. No tan abajo, cabrón. Más arriba. Sí, porque vas a muy gandalla, poco no. Bien. Entonces, ya una vez que hace sinapsis, dijimos, llega y hace sinapsis, inmediatamente se cruza. Como es lissaueriano, se cruza 1 o 2 segmentos arriba o 1 o 2 segmentos abajo, pero se cruza. Y una vez que se cruza, sube, ya cruzado, es decir, sube por la sustancia blanca contralateral, o sea, por el área, por la zona lateral de la sustancia blanca, ya cruzado, ese ya va cruzado, y va subiendo cruzado por toda la sustancia blanca lateral, va subiendo cruzado. ¿Se entendió esto? Sí. Entonces sube cruzado, ya entra al bulbo, cuando ya va cruzado, ahora se le cambia el nombre. Y de las córtico-talámico o exteroceptivo se llama ahora lemnisco lateral. No, no, el medial es el propioceptivo, espinal. Lemnisco espinal, está por ahí en sus gráficos. ¿El lemnisco medial cuál es? ¿Y el lemnisco espinal? Dolor y temperatura. Entonces, pero este ya viene cruzado desde abajo, no se les olvide. Entonces sube cruzado, pasa como el menisco espinal al puente, llega a la colota del mesencéfalo y va y hace sinapsis. ¿En cuál núcleo? El núcleo póstero de la región ventral del tálamo. Entonces, en ese mismo núcleo tenemos toda la sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva de Entonces, el lemnisco espinal es mucho más largo que el medial que habíamos dicho, el propioceptivo. ¿Por qué más largo? O sea, ¿desde dónde se llama el lemnisco? ¿Desde el bulbo? ¿Y también el otro desde el bulbo? Son las segmentos bulbares. El chiste... ¿Víctor, cómo te das tú? Sí. El chiste es que una vez que llegas al bulbo, que deja de ser médula y es bulbo, las vías dejan de ser gracilis, sucuniatus o esteroceptiva y se convierten en lemniscos. Por mí les hubieran dejado el mismo nombre, pero en todos los mendigos libros de donde lo van a dicen lemniscos y quiero que ustedes entiendan cuando lean esa mugre, que son los lemniscos. ¿Ya me expliqué? Cuando en algunos libros le ponen fibras largas son las de la propiocepción.
porque no hacen sinapsis. Vamos a olvidar las distancias, ¿verdad? Fibras largas o fibras cortas. Es como el ISABO, el que les dije. Están ahí. Pero lo que ahorita quiero que entiendan ustedes es que mientras que el primero que dijimos va ipsilateral, ese va directo subiendo. Si es mucho o es poquito, pues es relativo, ¿verdad? Porque si soy yo, muy cortito, pero si es, no sé, un pelado de 2 metros, pues es muy largo. Entonces, nomás que se acuerden, ese va directo y se cruza en el bulbo. En cambio, el espino talámico, o sea, el esteroceptivo, ese entra y se cruza luego y sube a cruzar. Bien, entonces, va subiendo cruzado, llega hasta llega ya la médula oblonga, hasta el bulbo. ¿Qué son estas? Las pirámides. Llega ya cruzado, sube por el puente, llega a la calota, de la calota sube y llega al tálamo, esta es la culminar del tálamo, ¿se acuerdan? Sí. Y aquí llega y ahí hace sinapsis. Luego del tálamo, sube. Recuerden, tanto el menisco, tanto el componente propioceptivo como esteroceptivo tiene un componente de la cabeza y está representado por el trigémino. ¿Me expliqué? En la cabeza no tenemos el as cuneatus, no tenemos el as gracilis, ni tenemos el córtico talámico, digo el espino talámico, no lo tenemos ahí, porque estamos en la cabeza. Pero el que se encarga de la misma función es el trigémino de cada lado, igualito. Entonces, toda esta sensación entra ahora directamente al bulbo y al puente, porque estamos en la cabeza, y se llama lemenisco trigeminal, ¿se acuerdan? Es otro lemenisco. O sea, todo esto que está aquí es el lemenisco trigeminal. Está haciendo las mismas funciones, pero en la cabeza y el cuello. ¿Se entendió esto? Este es muy corto, para nosotros no está muy bien definido. Claro que si nos picamos aquí con un alfiler nos duele, pero como no tenemos tanta movilidad en la cabeza, pues no estamos muy bien entendidos de qué se trata. Si tuviéramos las orejas de los venados y de los no sé quién, que las mueven así para todos lados, tendríamos más desarrollado esa área. ¿De acuerdo? Mano. ¿Cómo se llama la médula del tracto cuando va subiendo? No entiendo. ¿Cómo se llama la médula? No, en la médula cuando va subiendo. ¿Cuál tracto? El ¿Trigeminal? No, ¿Cómo se llama? Espino Esteroceptivo, ¿el de dolor y temperatura? Se llama córtico talámico o esteroceptivo. ¿Te quedó claro? No te entiendo qué estás preguntando. Es que en el otro es as de Brasil. Ajá, ¿cómo se llama? Parece el Ajá, el equivalente del as del cordón lateral, Espinotalámico, lateral. Vía espinotalámica y lateral, porque va aquí en la parte lateral. ¿Eh? En el diagrama dice espinotalámico anterolateral. Bueno, está un poquito por delante del lateral, pero es lateral. ¿Verdad? Profesor, ¿y Mande. el trigémino a qué núcleo lleva? Era Mario, no era... El trigémino tiene 2 núcleos enormes. Bueno, esto no lo. Bueno, rápido, muy rápido. El trigémino tiene un núcleo sensitivo enorme que va desde el bulbo hasta la parte alta del puente y está recibiendo todas las sensibilidades de mande. Sí, ya me enseñaste todo. Sí, porque se llama lemenisco trigeminal, ¿verdad? Y es el mismo núcleo que va subiendo. Entonces, tiene un área motora muy pequeñita del puente, que es la masticatoria, pero la sensitiva es muy grande. Es un núcleo enorme. Y se llama lemenisco trigeminal. Ah, ok, es todo... Todo el núcleo se llama lemenisco. Pero no es limnesco porque son núcleos. Pues son núcleos seguiditos, pero pues así se llama. Bien. Y luego llegan ya a la corteza postcentral. Bien. ¿Qué sucede si en la médula yo interrumpo los haces? Pues dependiendo de qué lado de la médula, porque sé que unos van subiendo por el mismo lado y otros van bajando cruzados. Otros van subiendo también cruzados, como el esteroceptivo o espinotalámico. ¿Ya me explico? Entonces depende de qué vaya a pasar. Entonces, cuando en los traumatismos se produce compresión o daño
lateral de la médula se llama síndrome de Brown-Séquard. En el síndrome de Brown-Séquard, vamos a suponer que esta es la médula a nivel de T10 aquí, y esta es la médula aquí a este nivel. Y todo esto que está en negro se jodió. Hubo un trancazo por atrás y se aplastó con las vértebras. ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces quiero que me digan qué pasa de aquí para abajo con la interrupción de los haces, tanto de los que bajan como de los que suben. Vamos por partes. Esto es T10, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la vía motora primaria, con la vía piramidal. Esa como viene bajando aquí ya. Alguien dijo ipsilateral. ¿Alguien dijo ipsilateral? ¿En qué estábamos? No, pero, o sea, yo me refiero desde abajo hacia abajo. Cuando tú hablas de la vía, fíjense bien, no dije cómo está este lado del paciente, yo dije la vía. ¿Cómo viene la vía y ahí ya? Ya viene cruzada. Ahí la vía ya viene cruzada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Entonces, el problema ya viene hacia abajo. Sin embargo, dañamos aquí, a nivel de aquí. Aquí yo interrumpo el descenso de la vía motora. ¿De acuerdo? La vía motora debería de dar, como ya es cruzada, ya está cruzada, va a ser sinapsis del mismo lado. ¿O no? Sí. Y va a ser sinapsis para cada segmento que le corresponda. Pero como se interrumpió, ¿cómo va a quedar para todos estos músculos el síndrome o el signo? ¿Como la motora alta o baja? Alta. Alta porque también hace sinapsis. Alta porque... No. Gaby, ¿por qué baja? Porque pues, ya es a nivel de la médula y es a nivel de T10. T10. ¿Y qué pasa con T11, 12 y 13? Eso no les pasa nada. Ah, eso no les pasa nada. Pero Espérame. Las fibras vienen aquí en manojo, Gaby. Ajá. El manojo viene aquí de fibras. Y las interrumpo en T10. Ahí le tocaba hacer sinapsis. ¿Me explico? Ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Pero ¿qué pasa con T11, T12, L1, T12, como no T3? llegó. ¿Hizo sinapsis? no, entonces Entonces, ¿cómo se llama la lesión antes de que haga sinapsis? alta. Entonces, de aquí para abajo, ¿qué es? De ¿La alta. motora? Superior o alta. ¿Cómo van a estar los músculos de la pierna? Espásticos, los reflejos, hiperreflexicos. Babinski, Positivo. si yo pudiera, que está bien cabrón, pero si pudiera explorar T10 ahí mismo, aquí, T10 aquí, como ahí sí se dañó el cuerno anterior, ¿cómo está ahí para ahí, cómo estaría? Neurona motora, baja. Baja. O sea, Ahí. nomás Nomás en ahí. el segmento. ¿Ya me expliqué? O sea, Pero nomás nomás en el ahí. segmento y en los demás. Y los demás fue alta. ¿Se entendió? ¿Todos se entendieron? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa aquí. Todavía estamos en este lado, del lado del daño, El lado del lado. ¿verdad? Gaby, Ajá. ¿qué pasa con la vía motora del otro lado? No, ¿de dónde? ¿Del cuerpo? Aquí está el daño. ¿Qué pasa con la vía motora acá? ¿Del que no está dañado? ¿Contrario? Sí, del lado que no está dañado. El daño fue aquí, de este lado. Pues no El lado fue izquierdo. No tiene nada. Y digo, ¿fue qué? Derecho. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿La vía motora acá cómo está? Pues está bien, normal. Está normal. A eso no le pasa nada. Esa viene bajando por acá, cruzada por acá. Entonces aquí la motilidad está normal. Ahora vamos por la sensibilidad. La propiocepción de esta pierna, de este muslo. Ajá. ¿Cómo sube? Ipsilateral. Va subiendo y pum, se interrumpe aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a estar aquí? No llega a la corteza. No lo ¿Cómo va a siento. estar aquí? La sensación fina. No. No hay. La Ausente. discriminación entre dos puntos. No hay. Ausente. Está perdida. ¿Ya se entendió? Sí. ¿Y cómo va a estar el dolor y la temperatura aquí? No, porque cruza. Normal, porque estas de aquí cruzan y suben cruzadas. Solo justo exacto. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, yo aquí tengo pérdida de la propiocepción, pero tengo el dolor de temperatura normal. Porque esas, cuando entran a la médula, se cruzan y van subiendo por el lado sano. Ajá. Ahora vamos de este lado. ¿Cómo está aquí la propiocepción? ¿Por qué? Porque sí, sí, Porque es una lateral. directa. Sí.
¿Y cómo está el dolor de temperatura? Ausente. Ausentes, porque estas van cruzando y Porque al van a llegar aquí cruzar se encuentran y que está no interrumpido. suben. Ya. ¿Ya se entendió? Sí. Entonces, cuando tengo el daño aquí, está ausente la vibración y la posición, o sea, la propiocepción. ¿Se entendió o no? Sí. Y tiene un síndrome de neuronal motor alta. ¿Me expliqué? Para esta pata. Y este de aquí tiene ausencia del dolor y la temperatura. De este lado. Bobby Cruz. Eso se llama síndrome de Brown-Sequard. No, se fue. ¿Estás entendiendo? Mi madre. ¿Ven? Aquí tenemos, esta es la sustancia gris y en sustancia blanca hay haces que se dañaron. Haces motores y sensitivos que se fueron dañados. Pero como tú ya te sabes la vía, tú dices, si daño la médula acá abajo, del lado izquierdo, o sea, esto de aquí, si daño la manga a este lado, entonces interrumpo la vía piramidal, la interrumpo, porque esa, aunque ya se cruzó en el bulbo, viene por el haz lateral, y como la interrumpo, no hay sinapsis de aquí para abajo en sus respectivas neuronas motoras. Entonces de aquí para abajo es neurona motora alta. ¿Pero por qué en T10 es? ¿Por qué? ¿Por qué en T10? Pues porque ahí le pegaron al pobre gato. Ah, ok. Puede haber sido más abajo, más arriba. O sea, aquí se pone un ejemplo nomás. ¿Me expliqué? Si es lo mismo en C5, entonces incluimos también el frase. Esto es, no sé, ¿se te dificulta el T10? No, ya, o sea, pensaba que tenía algo especial, pero no, ya. Esto es el típico trancazo por atrás. ¿Verdad? Entonces, profesor, una pregunta. Y en T10 específicamente donde el golpe de la sinapsis, las primeras neuronas, ahí sí va a haber de ese lado. Bajo. Ahí de ese lado no lo vamos a montar abajo. No, solo sensitivo. Ah, Donde hace sinapsis es ahí. con interneurona del lado derecho. Del lado derecho, ahí puede que tenga dolor y temperatura de ese lado. Sí. Nada más ahí. Nada más ahí, pero como es un área muy difícil de detectar y por el haz del Isauer, que es para arriba y para abajo, el paciente no lo va a notar. Por eso, miren jóvenes, en clínica, neurológica, nada más hay dos cosas que nos importan mucho. Puede mover las piernas y los brazos, o los mueve y los siente, o tiene problemas para mover los ojos y la lengua. No andamos con que, oye, si tiene este segmento, y si tiene, ya me explico. Cuando ustedes digan, chécame la función motora del paciente, no le van a andar picando aquí en las costillas o en el ombligo. Van a ver cómo están las manos y los pies, y las piernas. ¿Ya me expliqué? Pues es lo que más nos interesa. ¿Cómo están? Cuando usted dice, el paciente tiene pérdida de tiene debilidad de 5/8 de la pierna inferior o del brazo superior. Nunca decimos de todas. Es muy difícil ahí determinar eso. O tiene dificultad en la movilidad de los ojos, de la lengua, o sea, del habla. Esa es la función motora arriba. Ya más o menos te ubicas. Bueno, bien, entonces vean, es lo que dijimos ahorita. Porque les podemos preguntar que un paciente tiene un traumatismo severo de este lado y les vamos a preguntar cómo está el dolor de temperatura aquí, en A o en B o en C, ¿dónde falta la vibración? ¿En D, E o E? ¿Ya me explico? Ustedes tienen que deducir, por lo que acabamos de decir, en qué lado y dónde falta propiocepción, dónde falta exterocepción y cómo está la motora alta y la motora baja. ¿Se entendió esto? Sí. Se llama síndrome de Brown-Sequard. Es muy frecuente, ¿eh? Son los golpes de la espalda, un cascazo, un palazo, un golpe hacia atrás sobre la espalda, se fractura la vértebra y se va sobre la. Bueno, vamos. Eso como que se ha regresado, ya está. ¿Cómo qué? O sea, esta ya es permanente. Ah, miren, yo no sé mucho de tratamientos, gracias a Dios. Obviamente hay estudios muy especiales. Primero, muy gruesos, el TAC, la resonancia para ver cómo está la médula comprimida y no comprimida.
Luego empiezan estudios de tractografía, para ver cómo están los tractos. Y luego estudios de viabilidad nerviosa, para ver si están funcionando las... Y todavía sí el paciente se le está diciendo que a lo mejor sí se repone, a lo mejor no, hay que esperar. ¿Ya me explico? Porque esto lo van a ver no sé en dónde, pero la regeneración axonal es un misterio misterioso. Y hay pacientes que dentro de 3 o 4 años se recuperan bastante bien, y hay otros que en toda su vida no se recuperan del déficit neurológico. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver ahora otras vías, las otras 2 vías importantes sensitivas, que es la vestíbulo-coclear y la visual. La vía vestíbulo-coclear pues está conformada tanto por el componente auditivo, que es la cóclea, como el del equilibrio, que es el vestibular, y los dos forman el octavo par, ¿verdad? El octavo par sale por el conducto auditivo interno, ¿se acuerdan? En el posto, y va al ángulo ponto cerebeloso. Bien, entonces en la cóclea, en el órgano de Corti, ¿se acuerdan de eso? El endolinfa y el órgano de Corti, se cambia el movimiento vibratorio de la endolinfa, se cambia a un estímulo eléctrico nervioso, y ahí nacen las fibras cocleares o auditivas del octavo par. Luego todas las fibras, esto está muy bien distribuido, y hablen con un otorrino, con un neurotorrino, para que vean qué bonito es, cómo están distribuidas, dónde están los agudos, dónde están los graves, dónde están los... Y es muy bonito. Bueno, luego todas se juntan y forman la raíz auditiva del octavo par. Luego caminan en su trayecto petroso, se juntan con la vía vestibular y se forma el octavo par y entra al ángulo punto cerebeloso. Aquí va saliendo el séptimo, ¿verdad? Entonces, tenemos el nervio facial. Esta es la famosa cuerda del tímpano. Aquí está la rama coclear del octavo, la rama vestibular, y entran al núcleo, al ángulo. Una vez que entran al puente, en el ángulo del piso del cuarto ventrículo, del rombo, ¿se acuerdan de los ángulos? Sí. Hacen sinapsis, y entonces ahí hacen sinapsis con los núcleos cocleares. ¿De acuerdo? Luego, hasta ahí hacen sinapsis. Si es un daño antes de que haga la sinapsis, ¿cómo se llama? Periférico. Porque esto es sensitivo. Sí, porque esto es sensitivo. Se llama periférico. Y si es el núcleo o después del núcleo, central, entonces se llama central. ¿De acuerdo? Una vez que hacen sinapsis, entonces las fibras se dirigen en forma parcial por el mismo lado hacia arriba, formando ahora el lemnisco lateral. Pero otras en los núcleos inmediatamente se cruzan al lado opuesto, se cruzan, y entonces se forma un cruce auditivo, ¿de acuerdo? Con las del otro lado. Y a ese cruce auditivo se le llama cuerpo trapezoide. Son las famosas estrellas acústicas del piso del cuarto ventrículo que se van cruzando al lado opuesto. ¿Se entendió esto? Y se forma el cuerpo trapezoide, que está unos 2 o 3 milímetros arriba del cruce propioceptivo del bulbo. ¿Ya me expliqué? ¿Se acuerdan de ese cruce o no? Entonces, es muy cercana la relación ahí. Bien, una vez que se cruzan las cruzadas, van por el lado contralateral también como el menisco lateral cruzado, pero hay otras que van del mismo lado. Entonces, cada menisco lleva fibras del lado contrario y del propio oído, y del propio lado, ipsis y contralaterales. ¿De acuerdo? De tal suerte que luego llegan al mesencéfalo, hacen sinapsis, ¿en dónde? ¿En qué parte del mesencéfalo? Colículos inferiores. Colículos inferiores. Inferiores. Colículos inferiores, porque los superiores son visuales. De los colículos inferiores pasan al cuerpo geniculado medial o interno o inferior, como le quieran llamar, del pulvinar del tálamo. ¿Se acuerdan que el tálamo tiene su famoso núcleo posterolateral? Sí. Y ese recibe exteroceptiva y proprioceptiva. Pero luego atrás, en el pulvinar,
tienen los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado interno o medial recibe fibras auditivas. ¿Te expliqué? Y de este cuerpo geniculado medial salen ya otra vez, después de la sinapsis salen fibras que se dirigen ¿hacia dónde? ¿Hacia qué corteza? ¿En que está en dónde? En la primera temporal, ¿verdad? La corteza de Hershey. ¿Se entendió? Pero como desde aquí, desde el menisco, desde aquí, desde el menisco hasta la corteza, tiene fibras de los dos lados, porque es parcialmente cruzada, entonces un daño cortical auditivo produce hipoacusia bilateral. ¿Me expliqué? O un infarto de este lado producirá hipoacusia bilateral, pero no sordera, porque el otro lado está recibiendo también de los dos lados. Si yo tengo un paciente que tiene sordera total de un oído, ¿dónde está el daño? Periférico. Antes de antes de la sinapsis. ¿Entendió? Sí. Y entonces sí, él ahí sí puede estar completamente sordo. Claro, que aquí para que ustedes se hagan más bolas, la sordera puede ser porque está jodido el nervio o porque está fregada la conducción del sonido. Entonces hay sordera conductiva y hay sordera sensorial. Pero los que tienen sordera de los dos. Si estás totalmente sordo de los dos lados, entonces tienes dañado o el nervio de los dos nervios auditivos o los dos oídos totalmente dañados, ¿verdad? Sí tenemos pacientes así, pero ya cada vez son menos porque son niños que toda su vida tuvieron otitis media, que nunca se las atendieron, supurada y le chorreaba pus, se fibrosó todo el mureo y los dejó sordos. Madre. Doctor, pero si por ejemplo el paciente tuviera hipoacusia de un solo lado, o sea que no fuera sordera completa de un solo lado, también sería daño periférico únicamente, pero más leve. Bueno, yo dije sordera total. Ajá. La sordera total no puede ser central, tiene que ser periférica. La hipoacusia sí puede ser periférica o central, ahí tienes que ver. Pero si está totalmente, si está totalmente sordo, antes de la sinapsis. ¿Y cuando hace hipoacusia bilateral? ¿Mandé? Hipoacusia bilateral. Cuando hacen hipoacusia, traes un tapón de acá, de cerumen acá, ¿no? O traes una otitis serosa, pudiera ser. O también puede ser daño al nervio, pero parcial. Tienes un daño de la cuerda del pie, tienes un montón de causas de hipoacusia, pero un montón. Tienes que ir con alguien que sepa y que te diga, pues es por esto. Mano. ¿Puede explicar otra vez la parte de los núcleos cuando entra? Aquí. Ajá. Ajá, o sea, Pues, entra ¿qué el pasa núcleo después de coclear aquí? y después. Suben por el menisco lateral. Aquí, espérenme. Las fibras que salen de estos dos se cruzan. Ajá. Aquí forman las estrias acústicas. ¿Se acuerdan de las? Ajá, el cuerpo trapezoide. Se cruzan con el cuerpo trapezoide y suben contralaterales como el menisco. Pero hay otras que suben directas. ¿Cómo te llamas tú? Chuy. Hay otras que suben directas. Ajá. Entonces cada menisco lleva fibras de los dos lados. O sea, desde el núcleo coclear al menisco. Medial de ese, lateral de ese lado. Y otras se cruzan. Bien. Y esto se llama cuerpo trapezoide del cruce. ¿De acuerdo? Mira, aquí están las fibras acústicas. Aquí están. ¿Las ven? Aquí están cruzadas por cuerpo trapezoide y suben parcialmente cruzadas por aquí. ¿Cuál es el cuerpo trapezoide? El del El triangular. El cruce de las dos vías auditivas. Este que está aquí, mira, aquí dice trapezoid body. Y ya de ahí hasta no, Y de ahí a los colículos inferiores. Muy bien. Los núcleos olivares son los que cruzan directo. Hay relevos, sí señor. Pero no nos vamos a meter con tantas cosas. Sí, tienes razón. Los que suben directos primero van a los olivares y luego suben. Pero por eso el olivar tiene mucha importancia. Pero no nos vamos a meter con el olivar. No nos vamos a meter con el olivar. Porque así nomás van a pasar como 3 o 4 el examen. Lo hacemos con más cosas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, síganme aquí. Entra, hacen sinapsis en los cocleares. Luego se qué. Cruza. Algunas y otras suben directas. Suben directas.
Las que se cruzan, ¿cómo se llama? Trapezoide. Y los suben como Hemisferio lateral. lateral. Llegan a los Cuerpo fenicular. ¿ven aquí el mesencéfalo? Inferiores. Inferiores. De los inferiores llegan al Cuerpo fenicular. interno o medial. Y luego van al head. ¿Se entendió ¿Cómo es eso? esa palabra? ¿Cómo es esa palabra que dice? ¿No? ¿Cuál? Como Hershey. ¿Fue la primera clase? Claro. Bueno, di a la corteza auditiva primaria. Es válido, es correcto decir. Llega a la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Más fuerte. Que si ese hace sinapsis en el colículo inferior. Sí, el colículo inferior. Son Los colículos son sinapsis. 4 sinapsis. Sí. O sea, no, ¿por qué 4? Una aquí. Y luego sube. Y al colículo 2. Al geniculado 3. Ah, bueno, cuarto con la corteza. Sí. Profesor, y los que suben por el mismo lado son 5, ¿no? Porque hay como una interneurona. Los que suben por el mismo lado tienen una interneurona, una olivar y tienen otra interneurona mesencefálica. No nos vamos a meter con los. Pues estamos a nivel de boca, o sea, se van a ángulo cerebroso un poquito para abajo, hacia el bulbo, y luego suben. Pero no están en puente. ¿Vale? Oye, mañana te lo paso en El cuerpo trapezoide Ajá, está que está en el puente. Dije bulbo. No, pero es Es puente. las olivas. No, espérame. Hay filas que van a la oliva, pero no vamos a meter con la oliva. Espérenme, que quede bien claro, el cuerpo trapezoide está en el puente, ¿de acuerdo? Y está por arriba del cruce propioceptivo del bulbo, ¿de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, hay muchos detalles que no estamos diciendo porque yo quiero, mi intención es que se aprendan el grueso de la vía, el grueso. En lo propioceptivo, dijimos que llegan al gracilis circuniatus y se cruzan y suben, como en el disco medial. No se nos olvide que del cuniatus y del gracilis, fibras van al cerebelo, porque si no, ¿cómo tenemos información propioceptiva al cerebelo? Esas fibras van al núcleo olivar y del núcleo olivar van al lóbulo nuclear. Pero aquí es puro coclear, ¿no? Este es coclear nada más. Estamos hablando más del coclear. Ahí está, se cruza, se forma el cuerpo trapezoide y sube cruzada, parcialmente cruzada con fibras que vienen del mismo lado, pasan el puente, llegan a los colículos inferiores del mesencéfalo y del mesencéfalo llegan al cuerpo geniculado medial y este es el tálamo al cuerpo geniculado medial, son los colículos al cuerpo medial y luego suben al head. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Esos son los famosos cuerpos geniculados. ¿Ven los colículos? Y aquí tenemos el geniculado medial y este es el geniculado lateral. Este es visual. Ahorita lo vamos a mencionar con la vía visual, que es la que sigue. Bien, falta la vía vestibular. La parte vestibular se origina de los canales semicirculares, ¿verdad? Se estimula con la endolinfa y con unas piedrillas ahí microscópicas, ¿se acuerdan? Que nos permite saber contra gravedad dónde está arriba, dónde está abajo. Esa es su primera función. Y cómo estamos girando, que es el canal semicircular horizontal. Cuando estamos girando, él nos da la sensación de que estamos estimulándonos en ese lado. ¿Se entendió? Luego pasan por ahí, pasan una serie de ganglios que están aquí internos y luego forman la rama vestibular del octavo palo. Entran al ángulo ponto cerebelo, entran por el conducto auditivo interno, el agujero, al ángulo ponto cerebeloso. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y luego hacen sinapsis, nada más que hacen sinapsis en 4 núcleos, no en 2 como el coclear, sino que hay 4 vestibulares. ¿Por qué hay 4? Así gruesos, esto es muy grueso. Unas fibras vestibulares de ese lado tienen que subir, otras fibras tienen que bajar y otras tienen que ir al cerebelo. Por eso son tantos núcleos. ¿Por qué? Es importantísimo para no darnos en la madre cuando perdemos el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que despierto reflejos vestíbulo-espinales para contraer músculos y corregir posición antes de caer al piso. ¿Ya me expliqué?
y antes de que la vía mande todas sus conexiones hacia arriba. Por eso hay tanta... ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que sube? La parte que sube, ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que unas suben, otras bajan y otras van a ver? La que sube es importantísima porque va a interconectar la vía vestibular con los núcleos oculomotores. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de ello un poquito. Vamos a ver. Entonces, llega a los núcleos vestibulares. Hay 4 núcleos, uno verde, uno rojo, uno azul y uno amarillo. ¿Verdad? Y estos van a ser las fibras que suben, vestibulares, que suben, se estructuran en algo que se llama haz longitudinal medial. El haz longitudinal medial va a interconectar la vía vestibular con el sexto, con el cuarto y con el tercer par. De tal suerte que yo puedo coordinar mi visión de acuerdo a mi posición en el espacio. ¿Sí han hecho eso? ¿Ya saben eso? ¿Verdad? Si yo les digo, mírenme a mí, y sin dejar de verme, muevan la cabeza así, tienen que cambiar la posición y contracción de los ojos para mantenerla a pesar de que está cambiando la cabeza. ¿Y cómo se da cuenta? Por esta conexión. ¿De acuerdo? Esto hace que mis dos ojos se mantengan bien sincronizados y se muevan al mismo tiempo en todas direcciones. Cuando se interrumpe uno de los dos haces, longitudinal medial, sea el derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos se interrumpe, entonces un ojo llega primero que el otro, con una décima de segundo antes que el otro. ¿Ya me expliqué? Eso se llama nistagmus. Claro, el paciente no sabe que tiene nistagmus, el paciente ve doble, porque primero llega uno y luego le manda otra señal del mismo sitio el otro y parece que está viendo 2 veces lo mismo. Se llama diplopia. Pero son los movimientos. Son los por el movimiento. Ya si se fija ya. Una vez que lo fijes se desaparece. Esto es lo que ustedes van a hacer, jóvenes, cuando estén, no sé si lo hicieron en propedéutica, pero cuando estén en otorrino, les van a decir, hazme la prueba calórica de este paciente. ¿Verdad? Entonces, se le echa agua caliente a 38 grados más o menos en el conducto auditivo, y esto por aumento de temperatura y presión estimula los canales semicirculares de este lado. Pero como nosotros no, entonces el paciente comienza así. ¿Ya me expliqué? Porque nomás está estimulando un lado. Y eso es normal. ¿Me expliqué? Es normal que tengamos un nistagmus con respuesta a un estímulo unilateral. Lo malo es que tengan nistagmus cuando nadie le está estimulando nada. ¿Se entendió esto? ¿Qué te sirve? Si no lo tienes, ahí tienes para que... Si no lo tienes, hay un daño de la vía vestibular internuclear. ¿Qué quiere decir internuclear? En la zona que une los núcleos oculomotores. Cuando escuchen el término parálisis internuclear de los ojos o parálisis ocular internuclear, quiere decir que es el haz longitudinal medial que está dañado. Ahora, esto es involuntario. ¿Ya me expliqué? Entonces, como van a ver en medio del tallo, el haz longitudinal, es una manera muy rápida, así de un paciente inconsciente, de un paciente todo sedentado, de saber si tiene estructura dentro del tallo. Le echas, sí, tiene está bien. ¿Ya me expliqué? No sé si me estoy explicando. Y unas se cruzan y unas suben por el mismo lado también. Aquí unas se cruzan y unas suben por el mismo lado. Está la roja y la negra. Sí. Una sube para y otra cruzada y al revés también. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es el principal fundamento de la existencia de estas zonas ascendentes. Las otras zonas, aquí se llama haz longitudinal medial. Las otras zonas de la vía vestibular son unas para información al cerebelo, ¿la ven? Y van a informar
a la zona flóculo-nodular. Ahorita me equivoqué, les dije que la proporción era flóculo-nodular, ¿no? La flóculo-nodular es vestibular. El lóbulo anterior, ese es propioceptivo, el cerebelo. El otro es para mandar información al cerebelo a través de la vía vestibular a la región flóculo-nodular y que el cerebelo sepa cómo debe de guardar tono y posición, que para eso sirve el cerebelo, y con respecto a la posición en el espacio de nosotros. ¿Me estoy explicando? El principal problema que tuvieron las gentes que les gusta ir al espacio es que como ya no hay gravedad, entonces el cerebro no se da cuenta ni más ni el vestíbulo de dónde están las cosas. Todo lo tienen que hacer con la vista hasta que se acostumbre, porque no tienen la sensación de posición. Se va a sentir padre, pero después de unos días se va a sentir aburrido, ¿no? Bueno, las otras vías bajan para estos reflejos, ¿verdad? Espino-vestibulares, para producir contracciones musculares rápidas, porque se está perdiendo el equilibrio. ¿Entendió? Esto es totalmente inconsciente. ¿Nunca han estado a punto de caerse en la cama cuando están dormidos? Y a poco no se despiertan y se ponen, ¡ay, cabrón! Ya, ¿de acuerdo? Bueno. Pero ahí esas vías eran del cerebelo para... Esto es nomás para que el cerebro se dé cuenta de cómo está la función vestibular. Pero la imagen es del cerebelo para abajo, no del... ¿Ah? El núcleo vestibular lateral. No te entendí nada. O sea, de ahí está saliendo la señal del cerebelo para abajo. O sea, si pusiéramos el diagrama de las conexiones de la vía vestibular, no le íbamos a entender en todo el mendigo día aquí parados todos. No le íbamos a entender. Lo que les estoy diciendo es bien grueso. Pero si ustedes me dicen, ¿cómo puedo tener un reflejo de defensa motor con una informa vestibular? Tienes que usar el mesencéfalo, el núcleo rojo, el láser espinotectal de la visión. Tienes que usar una bola de cosas en la médula para que se haga un reflejo de este tipo. Que lo hacemos instantáneamente. Todos nosotros, cuando vamos en la mar, lo que hacemos es ponernos tensos y agarrarnos donde podamos. Porque nos tiren algo. O ahí usas la vía visual para tener un reflejo tectal. Como Bush cuando metieron el zapatazo. Entonces lo que te dicen, de los 4 núcleos, 2 suben para la vía nuclear. Sí, uno inhibitorio, uno oscilatorio. Otro va al cerebelo y otro va al espíritu. Tienen el mismo nombre los 4, núcleo vestibular lateral. Unos son vestíbulo cerebeloso y otro es vestíbulo espiral. No se los aprendan, por favor, porque si quieren hacer la vida difícil ahorita en este momento. Entonces, de eso, ¿qué? ¿Cómo que se saber? ¿Para qué sirve? Pues si yo te pregunto, a ver, ¿por qué un paciente tiene nistagmus? ¿Qué vías están involucradas en el nistagmus de este paciente? Eso lo debes saber. ¿Verdad? ¿O qué parte del cerebelo recibe información vestibular? También lo que dice. Cerebroso. Flóculo nodular. Es que, miren, la estructura de cada vía de ustedes tienen que saber para qué sirve y qué estructuras están involucradas. Más que sepamos qué estructuras están involucradas. Sí, porque si yo les pongo, aquí, un daño en este sitio, el paciente tendrá, ustedes me le ponen afasia o hemiplegia contralateral. ¿Ya me explico? Pues andamos mal. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Sí? A ver, sigue la difícil, espérenme. La vía visual. La vía visual se origina en la retina, ¿verdad? Y la retina recibe la emisión lumínica, fotónica. Cada ojo recibe su campo correspondiente, pero como tenemos los dos ojos abiertos al mismo tiempo, entonces
intercalamos los dos campos y estructuramos de tal forma que la región central de los dos campos para mí es lo más importante. Y trato de que la zona de ese campo más importante vaya directamente a la zona de mayor fineza visual o agudeza visual de la retina, se llama la fovea. ¿De acuerdo? Sí. Y esa es mi visión central. Es lo que estamos haciendo cada segundo que tenemos los ojos abiertos. Estamos dirigiendo nuestros ojos a un área y la colocamos en nuestra visión central si nos interesa. Y todo lo que percibimos al revés es nuestra área periférica o visión periférica. La percibimos, pero no podemos decir muy bien qué está pasando ahí. ¿Me estoy explicando esto? Pero si yo cierro un ojo, entonces este campo visual para mí izquierdo está dividido en dos mitades, porque la luz entra directo y no da la vuelta dentro del ojo. ¿Ya me expliqué? Toda la zona, toda la luz que viene de la región externa de mi campo, que le voy a llamar temporal, entra y pega en la región nasal de la retina, porque entra directo. Y al revés, toda la parte central o nasal, que lo voy a llamar nasal, del campo visual, va y pega en la región temporal de la retina. Entonces mi ojo izquierdo tiene un campo temporal que va a mi retina nasal y un campo nasal que va a mi retina temporal. ¿Me entendió? Sí. Yo tengo dos mitades. Luego ustedes ya vieron este edificio y esas madres. ¿Ya vieron cómo la luz eléctrica se convierte en luz? La luz la convierte en estímulo eléctrico. Pues hace rato. Luego, una vez que mi campo, cada ojo, penetra la luz, las células fotosensibles, conos y bastones, convierten ese estímulo lumínico en estímulo eléctrico, ¿verdad? Y luego las células ganglionares de la retina, o sea, las neuronas, mandan sus axones hacia atrás y los convierten en la papila, en el nervio óptico. Todas se juntan y se forma el nervio óptico. El nervio óptico, cuando sale, trae la mitad del campo temporal y la otra mitad es nasal de este ojo, y van todas aquí en el nervio óptico, ¿de acuerdo? Y se dirigen hacia atrás por el nervio óptico, salen del ojo, transcurren por la órbita, ¿verdad? En un trayecto muy interesante que está rodeado de músculos, los músculos oculares y nervios y todo, y luego penetra a la fosa media por el agujero óptico. ¿Sí? Sí. Y entonces, el nervio óptico de aquí y el nervio óptico del otro ojo se juntan en el quiasma. Y ahí se pone interesante, porque en el quiasma se cruzan las fibras nasales de cada ojo, las fibras, no dije los campos, dije las fibras nasales. Que son los campos temporales. Que son los campos temporales, pero dije las fibras. Las fibras nasales de cada ojo se cruzan, mientras que las temporales de cada ojo siguen del mismo lado. Estoy hablando de las fibras. Fibras. ¿Se está entendiendo eso? Sí. Se estoy haciendo que en el quiasma es un cruce de las fibras nasales, mientras que las temporales quedan del mismo lado. Ahora, un momento. Entonces, si esta fibra nasal, ¿qué campo ve aquí? Temporal. Y esta fibra nasal, ¿qué campo ve acá? Temporal. Entonces, los que se cruzan son mis dos campos, ¿qué? Temporal. Periferista. Mientras que mis campos nasales quedan del mismo lado. ¿Entienden el trabalenguas de cuándo decir campos y cuándo decir fibras? Sí. O sea, las fibras nasales se cruzan y los campos temporales. Pues sí, porque son los campos temporales de la visión. Luego, detrás del quiasma, nace de cada lado la famosa cintilla óptica, que está limitando la fosa interpeduncular. Y el quiasma queda exactamente por delante y arriba de la hipófisis. Cintilla. Óptica. ¿Se entendió?
Por eso la hipófisis, cuando tiene un tumor, lo primero que comprime es el centro del quiasma. ¿Y quién se está cruzando ahí? Las fibras nasales. se están cruzando. ¿Y qué es lo que no ve la paciente? Los campos temporales del ¿verdad? Que se llama hemianopsia bitemporal. Como caballo. Entonces vamos a ver eso. Luego, la cinquilla óptica de cada lado, ya dije, limita aquí la fosa interpedunculaar y se dirigen hacia atrás, hacia el núcleo geniculado lateral o externo del pulvinar del tálamo y hacen sinapsis. Ahí hacen sinapsis. Entonces, por eso el tálamo en las nalgas tiene el geniculado auditivo y el geniculado visual. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Cómo se llama ese trayecto entre el quiasma y el cuerpo geniculado? Entre el quiasma, aquí, todo esto se llama cintilla óptica, ¿verdad? Pero aquí van rodeando, ahorita les voy a enseñar, van rodeando el pedúnculo. Le van sacando la vuelta así para meter sus manos. ¿Y ahí por qué no se ve la sinapsis de los folículos? Yo tengo una imagen que dice que son geniculados. Fue lo que puse, cuerpos geniculados, ¿se acabó así? El cuerpo geniculado lateral. ¿Y la de los folículos? Espérame ahorita, ya no acabamos la vía. Todavía no la acabamos. Una cosa es la vía visual y otra cosa son los reflejos pupilares de la vía visual. Son dos cosas distintas que están juntas al mismo tiempo separadas. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, vamos a seguir con la vía visual, la que ve lo que estamos viendo ahorita ustedes. ¿De acuerdo? Luego, la cintilla óptica llega al cuerpo geniculado de la pulmonar del tálamo lateral y hace sinapsis. Realmente hace 6 sinapsis ahí, son muy específicas. Y esa sinapsis es lo que nos da en la profundidad de campo. Por eso tenemos, bueno, las águilas tienen mejor vista, mucho mejor vista que nosotros, pero nosotros somos mejor que cualquier cámara que se haya inventado hasta ahorita, porque tenemos esa capacidad de seguir muy bien profundidad de campo. Bueno, o tercera dimensión, o como le quieran llamar. Hacen sinapsis ahí. Luego, del cuerpo geniculado van a pasar dos cosas. Primero vamos a ver la visual y luego vemos la refleja, porque aquí salen fibras, ahora sí, a tu famoso mesencéfalo. Pero ahorita vamos a ver. Del cuerpo geniculado, siguiendo la vía visual, salen fibras que se dirigen hacia atrás y hacen una especie de curva y se meten a la sustancia blanca parieto-temporal, a la sustancia blanca, justo rodeando al cuerpo calloso en la porción posterior, al esplenio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Rodean el esplenio, por eso yo les dije en las primeras clases, un daño del esplenio puede darme algún tipo de trastorno visual, porque ahí van las fibras dándole vuelta al esplenio. Esta angulación que hacen las fibras hacen que se separen y se abren como abanico en la sustancia blanca antes de dirigirse al lóbulo occipital. Ese abanico se llama asa de Meyer. Asa de Meyer. Y están muy abiertas las fibras ahí. Luego ya se dirigen hacia el lóbulo occipital, se vuelven a juntar, ¿lo ven aquí? En la sustancia blanca del occipital y terminan en la cisura calcarina. Y esa es la vía visual primaria. Ahí llega, ¡pum! Claro que tenemos un área ahí muy grande de asociación visual, de cosas que yo ya había visto y tenía almacenadas ahí. Y reconozco otra vez cuando las veo. Mande. Se invierten verticalmente, ¿no? Mira. Vamos a dejarlo por ahí. La vía es la imagen es invertida. ¿De acuerdo? Porque es una cámara, así como lo de arriba, lo de izquierdo pasa, llega a la derecha, lo de la derecha pasa a la izquierda, lo de arriba abajo y lo de abajo llega arriba, la luz. Entonces queda invertida como una cámara fotográfica la imagen. Y se va invertida hasta la corteza. Todavía no se sabe cómo chingados le hacemos para parar. Incluso hay filósofos que dicen que nos hemos acostumbrado desde que nacemos, desde que existimos, y que todo está invertido y no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, son filosofías. ¿Cuál sería la función de pasar al abanico? O sea, de que se abran y los... No es una función especial, es un área anatómica especial. Como se interpone el esplenio,
No pueden dirigirse juntitas hacia atrás. Se abomban, se abren en la porción más profunda parieto-temporal y luego se regresan hacia atrás. Ahorita vamos a ver una ilustración. Espérenme. Se los digo porque ustedes dicen, es que uno se aprende esto. La visión está en el lóbulo occipital. Y van a ver un paciente que llega con un hematoma epidural parietal y trae hemianopsia o trae cuadrantanopsia. Si el trancazo está en el parietal, pero allá abajo está la CMI. Las unas radiaciones ópticas, ¿verdad? Sí. De aquí para acá, esta es la cintilla óptica. De aquí para acá son las irradiaciones ópticas. Del geniculado para atrás. ¿De acuerdo? ¿Va muy bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿esto qué es? El nervio óptico. ¿Esto? ¿Ven la hipófisis aquí? Sí. Este es el tallo de la hipófisis. Esta es la fosa interpeducular. ¿Esto qué es? La cintilla. ¿Y este qué es? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y esos son los pedúnculos a los que rodea? ¿Esto qué es? ¿Pedúnculo? ¿Qué es eso? Mesencéfalo. No. Ay, esperen. El Sí. esplenio. No, No te creo. no, mesencéfalo. Las orejas. Son las orejas del Mickey Mouse. ¿O no saben qué es el mesencéfalo este? Sí, sí, es porque ¿Cómo se llama esta fosa? bulbo, puente, mesencéfalo. Bulbo, puente, tallo. Bien. Qué bueno que la están cagando ahorita. Porque si lo hacen en el examen, van a ver cómo se les va a ir. Pongan, yo les he dicho desde que empezamos. Luego oriéntense. Si me está diciendo que es la cintilla óptica, ¿qué diablos es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Mamilares. ¿Qué es esto? Mamilares. Esto, y si yo les digo, si ya el hipotálamo, más estás jodido y no se ve. Pues si se ve, este es el hipotálamo. Todo esto es el piso del tercer ventrículo. ¿O no? ¿No es eso? O sea, hay que orientarnos nada más. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué es esto? Pirámides. Olivas. El ángulo punto cerebeloso. ¿Sí se lo saben? Nada más. Piques. Ahora si lo hago un corte transverso, a ver, es lo mismo, pues es lo mismo. Este nervio. Cintilla. Cuerpo geniculado. A ver, todo este equilibrio está acá. Todo esto está acá. Eso es el geniculado, la enormidad, esto que está acá. ¿Se entendió? Esta es la fosa interpeduncular, aquí están los pilares, este es el tallo de la hipófisis. ¿Y esto qué es? Pedúnculo, pirámide está mucho más abajo. Las pirámides todavía piramidal, Ya pierna. porque las pirámides están en el bulbo. Sí, pirámide está en bulbo. Gente. Calota. Entonces, ¿nunca vieron el Chavo del 8? Sí, claro. ¿Cómo le decía el profesor? Se me van ganas de hacerle yoga. Bueno, a ver, otra vez. ¿Eso qué es? Nervio. Diafragma. Cintilla. Profesor, y la radiación óptica llevan un orden de las que van por arriba. A ver, así como se organizó la retina, derecho o izquierdo, izquierdo, derecho, arriba, abajo, abajo, arriba, así siguen por toda la vida. Por toda la vida siguen igual. Si tengo un daño de la parte más arriba, Más arriba, más abajo. no voy a ver abajo. Así es. Así es. Siempre va a invertir el imagen. Siempre. A ver, hagan silencio. Luego, después de que llega al geniculado, ¿me van siguiendo aquí? Sí. Entonces, se dirigen hacia afuera. Aquí está el esplénico. Aquí debería estar el esplénico. Hagan silencio. Y se dirigen, ¿cómo se llama aquí? Hacia el medio. Y luego se juntan y llegan, como ya hay radiaciones ópticas, a la cisura calcarina. ¿Verdad? Como una vez que se cruza en el quiasma, se cruza la vía parcialmente, ¿no es cierto? Entonces de ahí para atrás
si agarro esta parte de la vía, de esta vía, todo de aquí para acá lleva la mitad de cada ojo. ¿Sí o no? Entonces de ahí para atrás son puras hemianopsias. ¿Me expliqué? O sea, no veo la mitad de un ojo y no veo la mitad del otro. Porque se cruzó en el quiasma la vía. ¿Se entendió eso o no? Sí. A ver, ¿quién dijo que no? Claudita, ¿por qué no? Es que no. Mira, a ver, aquí en el quiasma se cruza las fibras nasales Y el de campo cada ojo. temporal. Entonces, cuando sale aquí la cintilla óptica, lleva las fibras nasales del ojo contralateral y las fibras temporales del mismo ojo. ¿No? Sí. Entonces, del quiasma para acá, si yo daño la vía, voy a evitar que el paciente vea la mitad de un ojo y la mitad del otro ojo. La mitad nasal del ojo contralateral y la mitad temporal del mismo ojo. ¿Ahora sí has entendido? Sí, ya. Entonces, de ahí para atrás son puras hemianopsias, menos en el asa de Meyer. Está tan largota que puedes agarrar un pedazo aquí y te va a dar una cuadrantanopsia. O sea, nada más el cuadrante del campo. Y eso es útil para uno, porque si el paciente no ve un cacho y es una cuadrantanopsia, yo puedo localizar la lesión en el asa de Meyer. Porque de ahí para adelante y para atrás son hemianopsias. Doctor, entonces un trauma parietal causaría nada más una cuadrantanopsia. Sí, claro, dependiendo del trauma. Pero habitualmente hacen cuadrantanopsias las lesiones parietales. Lo que yo no quiero es que ustedes como alumnos que son, crean que un daño parietotemporal es imposible que cause una cuadrantanopsia. No, pues sí es, porque en la sustancia blanca profunda va al asa de Meyer. ¿Me expliqué? Bueno, sí. Bueno, cuando llega hasta atrás la vía aquí va cruzada. Entonces aquí tengo la visión de las fibras nasales del ojo opuesto y las fibras temporales del mismo lado. Nada más que la cisura calcarina recibe una doble circulación arterial, parte de la cerebral posterior y recibe ramas comunicantes de la cerebral anterior, tiene doble circulación. Y entonces daños hemorrágicos. A ver, ¿qué estoy haciendo, por favor? Doctor, Dígale para adelante, no para el otro, para el otro, para el otro. No, adelante, doctor. No, adelante. Para el otro lado. Pero es que están saliendo flechitas. Ahí pica muchas veces. Mande. ¿Cuál es la irrigación? Perdón? Ahí voy. Ahí. Aquí. La cisura calcarina recibe sangre de la arteria cerebral posterior y también recibe ramas comunicantes de la cerebral anterior. Cerebral. Cuando veamos vasculatura en la ficha de accidente cerebrovascular, vamos a ver esa irrigación. Y entonces podemos decir que la cisura calcarina tiene doble irrigación. ¿Se entendió? Esto es un seguro. Porque si tengo un fregadazo aquí, un infartote aquí, de la cerebral media, por ejemplo, me expliqué, o de la cerebral posterior, al recibir sangre en la cisura calcarina de la cerebral anterior, va a preservar la visión central en esta vía, en esta parte de la vía, aunque pierda toda la periférica. No se ve que... Entonces el paciente va a ver como en túnel, pero va a ver algo. A ver, si yo les digo, un paciente tiene hemianopsia de su vía visual izquierda del paciente, este de aquí, ¿me explico? Pero preserva la visión central de ese ojo. ¿Qué quiere decir? Que el daño está acá, en la calcarina, porque la calcarina recibe sangre también de otra arteria. No sé si me expliqué. ¿Pero por qué la parte central nada más? Porque la parte central es la que termina en la mera cisura calcarina. O sea, está más irrigada. Y es la que termina en la mera cisura, en el mero fondo de la cisura Se calcarina. ve el punto en medio. El punto medio. Entonces el daño sería la vasculatura de la cisura calcarina. ¿Se entendió esto o no? Esto. Ahorita lo vamos a ver con los campos, pero recuerden. Cabrón. Pero recuerden, si un paciente tiene hemianopsia con preservación de la visión central del lado dañado, entonces seguramente el daño está en la mera cisura, el daño está en el lóbulo occipital
y la cisura calcarina está respetada porque tiene doble circulación. ¿Verdad? Entonces podemos localizar el daño atrás, en el lóbulo occipital, sobre el área calcarina del lóbulo occipital. No se nos olvide que está respetada la visión central. Sí, háganse. Si el daño en vez de ser sobre la corteza occipital es, vamos a suponer que un tumor aquí creciendo, le voló todas las asas, todo, ni visión central tiene aquí. Porque las interrumpió acá. ¿Verdad? Entonces si no ve nada de hemianopsias completas. A la vuelta no me entienden, pero vienen figuritas más adelante de cómo son las hemianopsias. Estudien. Ya voy a tener que ir. Tenemos clase todavía el jueves. Entonces podemos acabar el jueves. No falta mucho, falta poquito. ¿Mandé? 20. ¿Falta qué? 20 qué. Ah, bueno, pues no mucho. Vamos a acabar y a lo mejor queda tiempo para si tienen dudas de algo, me preguntan, porque el examen es el lunes. Vamos a repasar más. ¿Qué pasa? ¿Mandé? Sí. Hasta este tema está el examen. Práctica. Va.